Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Una vez colocados los elementos de bioseguridad, vamos a proceder a tomar el registro de la dimensión vertical al paciente. Pero primero debemos colocarle el babero. Ahora procedemos a medirle los tercios faciales a nuestro paciente. Esto lo hacemos con el pie de rey, que es un instrumento el cual permite tener una medida exacta. Bien, el tercio superior es el que va desde el trichón hasta la glabela. El tercio medio, en cambio, va desde la glabela hasta subnasal. Y el tercio inferior va de subnasal hasta mentón. Bueno, ahora una vez señalados los tercios, vamos a proceder a medir al paciente con el pie de rey. Comenzamos con el tercio superior. Va desde el trichón hasta la glabela. Es importante memorizar estas medidas para luego anotarlas. Luego vamos desde la glabela hasta subnasal. ¿Ya? Y por último el tercio inferior, que es desde subnasal hasta mentón. Ahora las medidas que acabamos de determinar con el pie de rey las vamos a anotar en una libreta para tener el registro. Anotamos las medidas del tercio superior, que como dijimos era de trichón a glabela, luego del tercio medio, que era de glabela hacia subnasal, y por último la medida del tercio inferior, que era de subnasal hasta el mentón. Bien, he hecho este pequeño corte para explicar un poco sobre los biotipos faciales. Tenemos tres tipos: mesofacial, braquifacial y dólico-facial. Mesofacial es de individuos de rostro armónico. ¿Qué quiere decir de rostro armónico? Esto quiere decir que tienen buena proporción en cuanto al ancho y al largo de su rostro, es decir, que tienen los tercios faciales de manera equilibrada. Esto se puede representar en una persona como con un rostro un poco más circular. Ahora, dólico facial. Dólico facial es un biotipo en el cual predomina el largo más que el ancho de la cara del paciente. Esto se puede representar viendo al paciente con un rostro un poco más ovalado. Braquifacial. Bien, este es un biotipo facial en el cual predomina el ancho del rostro más que el largo del rostro del paciente. Esto quiere decir que el paciente representa una cara o un rostro más cuadrado comparado con los otros dos biotipos faciales. Bien, los datos que necesitamos para determinar el biotipo facial del paciente son los siguientes. Necesitamos la altura facial, que esta se mide desde el punto de la glabela hacia el punto del mentón, y el diámetro cigomático, que este va de extremo a extremo de los arcos cigomáticos que presenta nuestro paciente. Una vez tomados todos esos datos, es importante utilizar esta fórmula. Esta fórmula nos permite medir el biotipo facial de nuestro paciente. En este caso, nuestro paciente es dólico facial. Ahora vamos a determinar la dimensión vertical. Existen dos tipos: la dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical en reposo. La oclusal es cuando el paciente se encuentra en MIC, es decir, en contacto oclusal, y la de reposo es cuando la mandíbula se encuentra relajada. Vamos a determinar primeramente la dimensión vertical oclusal. Le pedimos al paciente que por favor muerda, que exista contacto con los dientes y los cúspides, y nos memorizamos la medida. Y ahora vamos a hacer la dimensión vertical en reposo. Le pedimos al paciente que no muerda, que relaje la mandíbula, y tomamos la medida igualmente. Estas medidas van a ser anotadas en una libreta para llevar el registro. Ahora vamos a determinar el biotipo facial. Esto nos permite ver si el paciente tiene un perfil recto, un perfil cóncavo o un perfil convexo. Los puntos para determinar este biotipo facial son de glabela a subnasal y de subnasal hacia el mentón, pero debe ser observado siempre de manera del paciente que esté en perfil. Es importante tomar una foto del paciente para poder proceder a medir. Bien, con la foto que hemos tomado, marcamos una línea recta desde glabela hasta subnasal y otra línea desde subnasal hasta mentón. Como podemos ver, nuestro paciente presenta un perfil convexo. Un perfil convexo como nuestro paciente tiene una medida menor a 170 grados. Un perfil recto va de 170 a 180 grados y un perfil cóncavo va a más de 180 grados. Bien, hemos finalizado la consulta del día de hoy. Así que ahora procedemos a retirar el babero a nuestro paciente y ya podría retirarse. Muchas gracias. Pase muy bien, Daniel. Nos vemos la siguiente.